Anteriormente, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Puso el sueño por escrito y esto es lo que vio. Esa noche, en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande, con vientos fuertes soplando de todas direcciones. Del agua surgieron 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus 2 patas traseras, como un ser humano, y se le dio una mente humana. Luego vi a una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas entre los dientes. Y oí una voz que le decía: levántate, devora la carne de mucha gente. Después apareció la tercera de esas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía 4 alas de ave sobre la espalda y 4 cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. Luego, en mi visión de esa noche, vi a una cuarta bestia, aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Observé mientras colocaban unos tronos en su lugar y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve. Su cabello se parecía a la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Yo seguí mirando porque podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño. Seguí mirando hasta que mataron a la cuarta bestia y su cuerpo fue destruido por el fuego. A las otras 3 bestias les quitaron la autoridad, pero se les permitió seguir con vida un poco más. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Daniel capítulo 7, versículos del 1 al 13. Eso fue lo que leímos hoy. Estábamos pensando que estas imágenes tan impresionantes que vio Daniel, queríamos hacer más que solamente leer acerca de ellas, sino poder verlas. Así que démosle un aplauso fuerte al equipo de producción, Randy, que elaboró ese video súper bueno, de verdad, que fue una gran bendición para nosotros. Daniel, a partir del capítulo 7, precisamente cambia al género apocalíptico. Lo apocalíptico es un género literario, lo que significa es revelar, ¿verdad? Dar a conocer. Y lo que hace Dios a través de este género literario es que usan grandes imágenes, ¿verdad? Impresionantes imágenes para comunicarnos verdades. A veces nosotros no sabemos qué hacer con eso de la Biblia, qué hacer con ello, entonces mejor le huimos, o nos da cosa, o nos da miedo, o sentimos que uno no va a entender, o que si lo lee, no sé, se vuelve loco, algo así, ¿verdad?
Pero en realidad Dios nos habla a través de toda su palabra y tenemos que aprender a amar toda su palabra y a venir con un corazón deseoso por la presencia y la verdad de Dios en toda área de la Biblia. Y por eso es que es tan importante que aprendamos a apreciar y a valorar y a leer el tipo de textos como el de Daniel capítulo 7 en adelante. Ahí se nos presentan tres grandes figuras, porque vemos cómo se mueve todo el caos hacia la promesa. Y se nos presentan tres grandes figuras. La primera de ellas son estas 4 bestias. A Daniel se le muestran estas grandes 4 bestias que empiezan a salir de un mar agitado. El mar que representa ese caos, eso que se sale de control, y de ese mar empiezan a salir estas bestias una tras otra, una tras otra. Qué impresionante, ¿verdad? Y hasta qué cosa da, ¿verdad?, de leer acerca de ellas. Pero versículos después le explican a Daniel de qué se trata esto que él está viendo. Y resulta que en realidad no se trata en sí de animales mitológicos que van a aparecer en algún momento desde el mar. Dios lo que le está mostrando a Daniel es la historia de 4 reinos que se iban a aparecer en la tierra. Lo que se le dice a él es que son 4 reinos que viene uno tras de otro. Entonces, sorry si usted estaba esperando que un oso gigante saliera del mar ahí en el Golfo de Nicoya o algo así, ¿verdad? Pero no se trata de eso, ¿verdad? Sino que eran 4 reinos que iban a venir ahí después de uno tras otro en la historia que seguía lo que venía para el pueblo de Dios. Y entonces nos encontramos ahí con esta parte tan característica de Daniel, que yo quisiera que pudiéramos hacer un poco más para poder entenderlo y para que de verdad le perdamos ese miedillo. En la estructura que tiene Daniel, me gusta mucho como hay muchas formas en las que uno podría organizar ese libro, ¿verdad?, para tratar de entenderlo. Pero me gusta mucho como lo presenta este autor de apellido Hamilton, porque él usa algo que usaban los hebreos, que se llama un quiasmo, que lo que significa es que la idea inicial está relacionada con la idea final de un texto, y de así se va cerrando y se va cerrando, ¿verdad?, hasta llegar como a un centro, ¿verdad?, a un eje del cual gira toda la historia, lo que se está contando. Entonces, como armoniza tanto con cómo pensaría un hebreo, me parece muy interesante y además nos ayuda a entender qué pasa en ese libro. Entonces vea cómo el capítulo 1 nos habla del exilio hacia la tierra inmunda de los muertos. Eso lo estuvimos viendo la vez pasada. El capítulo 10 al 12 habla acerca del regreso del exilio y la resurrección de los muertos. Entonces vea cómo se relaciona la primera idea con la última idea. Después está la segunda idea: el reino de Dios viene, y se muestran a 4 reinos seguidos por el reino de Dios. Y vea la penúltima idea, dice el capítulo 7 al 9, que es el que estamos viendo ahorita: el reino de Dios viene, se aparecen 4 reinos seguidos por el reino de Dios. Después el capítulo 3 y el capítulo 6 están relacionados. Dice: Dios salva a los suyos, se ve la liberación del horno de fuego por la fe. Y el capítulo 6, Dios salva a los suyos, se ve la liberación del foso de los leones por la fe. Y en el centro del capítulos 4 y 5 se nos da la gran verdad de que Dios es soberano, y aún los grandes reyes de la tierra tienen que humillarse delante de la gran, poderosa soberanía de nuestro Dios. Así que creo que eso nos ayuda a entender qué es lo que nos está tratando de decir Daniel y qué es lo que nos está narrando él. Y como vimos, hay un paralelo entre el capítulo 2 y este capítulo 7, la visión que estamos viendo. En el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño y se le aparece una gran estatua delante de él. Y esta estatua tiene diferentes elementos, ¿verdad? Empieza por una parte de oro y va cambiando conforme va descendiendo la estatua. Entonces, como están relacionadas estas visiones, entonces vemos que en la cabeza de oro, que representaba Babilonia, el reino de Nabucodonosor, entonces va de acuerdo con el león con alas que encontramos en Daniel capítulo 7. Después de eso viene el pecho y los brazos de plata, ¿verdad?, que se ve como el oso, que es el imperio medo-persa, el que siguió a Babilonia. Después de eso viene el imperio griego, que sería el leopardo alado de 4 cabezas, que se ve ahí. Y por último el imperio romano, que es la bestia horrible que se ve en las piernas de hierro de esa estatua.
Hay personas que prefieren interpretarlo, en la Biblia lo que dice es específicamente Babilonia, ¿verdad? Por donde empieza la visión. Hay personas que prefieren interpretarlo por algunas razones que si quieres pues se las cuento, como que es Babilonia, el imperio Meda, el imperio persa y el imperio griego nada más. Pero yo creo que cuando nosotros lo vemos de esa forma, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, nosotros entendemos que después de que viene esa conquista de Roma, se aparece ese reino que no tiene fin, el reino que trajo Jesús a la tierra, ¿verdad? Entonces, creo que lo podemos ver así. Cuando nosotros venimos a este libro de Daniel y a esta visión específica que Daniel está teniendo, nos encontramos cómo empiezan a salir, ¿verdad? De esa última bestia unos cuernos. Y es una de las cosas de las que a veces nos preguntamos, ¿verdad? Porque son estas figuras fantásticas que no sabemos qué hacer con ellas. Los cuernos representan la capacidad de hacer daño, la capacidad de ejercer una fuerza y una autoridad. Un animal cuando embiste con esos cuernos, usted está en problemas. En nuestra casa nosotros tenemos una mascota que le encanta embestirnos. Y de todas las mascotas que tenemos, resulta que es una conejita de este tamaño, blanquita, que se llama Bibi. Pero es la más brava de todos. Vea, nosotros tenemos un perro que es como un pastor suizo, es como un pastor alemán pero blanco. Y el perro le tiene miedo al conejo. El conejo corretea al perro, vea si es bravo ese conejo. Y es la mascota de mi hija y entonces él embiste a mi hija. Claro, una embestida de Bibi se ve como, ¿verdad? Como una pelotilla de pelos que nada más de, ¿verdad? Entonces uno en lugar de asustarse uno hace, ¡ay! ¿verdad? ¡Ay, está brava! ¡Qué linda! ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque es un conejito peludito. Ahora, si fuera un toro con cuernos, ahí sí me preocuparía que embistan a mi hija, ¿verdad? Esa es la diferencia que hacen los cuernos, ¿verdad? Los cuernos los tienen animales fuertes, pesados, grandes, que cuando embisten lo hacen con una fuerza que quiebra, que daña. Por eso se usa esa imagen para representar el poder. Y Daniel empieza a ver toda esta visión y yo creo que una de las primeras cosas que podemos entender cuando leemos sobre esta visión es el hecho de que todo lo que construye el ser humano va a ser pasajero. Todo lo que el ser humano construya será pasajero. Hasta los grandes reinos dorados que nosotros podamos levantar, un día van a pasar. Y uno de los grandes problemas que nos topamos usualmente con los creyentes es que no nos damos cuenta de esa verdad. Que pareciera que ignoramos esa verdad y nos enamoramos de los reinos que edificamos. Nos enamoramos de los reinos para los cuales estamos tratando de construir. Pero si hasta los grandes reinos de la tierra caen, se levantan y después ya no están, le voy a decir algo. También las grandes empresas de la tierra van a estar un tiempo y después ya no van a estar. Los grandes sueños o negocios que emprendamos podrán estar un tiempo, pero va a llegar un momento donde ya no van a estar. Porque todo lo que construye el ser humano es pasajero. Por eso se le está hablando al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a los discípulos de Jesús, a cada uno de nosotros. Y con esta visión se nos está enseñando que nuestra confianza y esperanza, aunque trabajamos con fidelidad y con excelencia y con fuerza en el presente en lo que estamos haciendo, nosotros entendemos que no estamos trabajando o soñando con un reino pasajero, que no trabajamos para lo que hoy está y mañana ya no está, para lo que hoy se construye y mañana desaparece por una crisis que se vino. Nosotros trabajamos para un reino eterno, un reino que no tendrá fin, para el reino de Dios. Ese es el reino que tiene nuestra atención y nuestro corazón capturados. Por eso es fuerte, es un golpe muy fuerte cuando se construye algo y después ya no está. Pero todo lo que hacemos los seres humanos va a ser así. Por eso ponemos nuestro esfuerzo y trabajo en ese reino eterno de Dios. Y a Daniel se le dan un par de malas noticias cuando él ve esta visión. Porque si un ángel hubiera llegado y cuando está teniendo esa visión se para adelante a la par de Daniel y le dice: Daniel, ¿y vos qué haces? ¿Vos en qué trabajas? ¿Verdad? Así, tratando de conversar con él. Daniel hubiera tenido que decir: bueno, ¿usted ve ese cuerno? Sí, uy, qué feo ese cuerno, sí. Bueno, de ese cuerno 3 puertas a la derecha, ahí está mi oficina. Porque Daniel trabajaba
en el centro de la bestia. Y no sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar en eso. Daniel trabajaba en el centro de la bestia. Daniel era el consejero de los reyes, de los que dirigían la bestia. ¿Usted se ha puesto a pensar eso en algún momento? Ahí trabajaba Daniel. Eso era lo que él hacía. Así que tal vez ya empezando por ahí, seguro él ve la bestia salir y él dice, ay, mira, ahí está mi oficina, ay, qué lindo. ¿Sí? Y la segunda mala noticia que recibe Daniel es porque Daniel estaba esperando una gran promesa. ¿Cuándo va a llegar el momento que salgamos del exilio? ¿Cuándo llegará el momento en el que veamos ese reino de Dios? ¿Cuándo llegará el momento en el que regresemos a casa? Y cuando empiezan a contarle la historia a Daniel, ¿verdad? Le dicen, Daniel, déjame contarte cuándo va a llegar el reino de Dios. Claro que sí, Dios, decime. ¿Ves esta gran bestia? Uy, sí, qué bestia más fea, qué horrible. Esa bestia va a caer, gloria a Dios, y ahí va a llegar el reino de Dios y su justicia, aleluya. No, Daniel, tranquilo, no se me emocione, no se apure. Después se levanta otra gran bestia. Ah, no, Dios, de ahí. Pero ya después va a caer, uy, ahí va a llegar el reino. No, Daniel, tranquilo. Después viene otra bestia. Ah, no, Dios, me estás vacilando. Qué pereza con esa jugadera, Dios. A Daniel le estaban diciendo algo. Le estaban diciendo, lo que está en tu corazón, lo que tanto estás esperando, va a tardar más de lo que quisieras. Lo que tanto has estado esperando ver, lo que tanto has tenido en tu corazón por ver, va a durar más en llegar de lo que tú quisieras que tarde. ¿Cuántos de nosotros, cómo responderíamos nosotros más bien si nos dieran ese mensaje que le dieron a Daniel ese día? Estás esperando una gran promesa, estás esperando algo que Dios va a hacer, algo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida, pero va a tardar más tiempo en llegar del que te gusta. Ah, no, Dios, ¿qué le pasa? Ah, no, Dios, pero ¿por qué se ponen esa jugadera? No sé para qué vine, ¿verdad? Mi vida de mejenguear hoy, entonces mejor. A Daniel le estaban diciendo, la promesa que tanto esperas va a durar más de lo que quisieras que dure en llegar. Ahora, él también podía caer en el error de pensar que hasta que pasara todo eso, todas las aguas estas del caos, porque eso es lo que se está hablando ahí, ¿verdad? Esas aguas del caos que se levantan de donde, que representan la gran historia de la humanidad. Y que a veces esa pareciera ser nuestra historia, ¿verdad? Que venimos pasando de una bestia tras otra, ¿verdad? Sí, pastor, así han sido mis novios, ¿verdad? Sí, pastor, así son mis jefes, ¿verdad? Uno es bestia, pero me cambió de trabajo y este es más bestia todavía, ¿verdad? Todos tienen derecho a reírse, menos los que trabajan en el centro. Entonces uno dice, claro, es que esa es mi historia, ¿verdad? Viene una bestia y ya termina esa bestia, pero aparece otro más bestia todavía, no, hombre. ¿Verdad? Así pareciera que es la vida a veces. Uno está terminando de lidiar con una crisis y aparece otra peor. Aparece otra con más cachos, ¿verdad? Y uno dice, pero de Dios, ¿qué está pasando? Dios, pero no habíamos quedado y que ya, que listo, ¿verdad? Pero a veces ese es el caos, ¿verdad? Eso representa ese mar, ese caos, eso fuera de control. Y de ahí empiezan a salir esas bestias. Y a veces así pareciera nuestra vida. Y a veces tenemos la idea de que entonces Dios no está presente en toda esta historia de caos. Y que hasta algún día, cuando llegue ese reino de Dios, es que las cosas van a estar bien. Pero ahorita aquí estamos, ¿verdad? La corriente nos lleva de un lado para otro. Viene bestia tras otra bestia y no tenemos nada que hacer. Daniel nos enseña cómo se vive en el mientras tanto. Y esa es una de las cosas más importantes que nosotros podemos aprender como discípulos de Jesús. ¿Cómo vivimos en el mientras tanto? ¿Cómo vivimos en ese tiempo en el cual la gran promesa todavía no ha llegado? Y que pareciera que el caos y las bestias hacen lo que ellos quieren. ¿Dónde estamos? ¿Cómo quedamos los que estamos en esa etapa, en ese momento de transición, en ese espacio que pareciera ser dominado por el caos y las bestias y todas esas cosas terribles? Daniel se dio cuenta que en el mientras tanto Dios también estaba presente, porque de eso se tratan todos los primeros 6 capítulos de Daniel.
Dios enseñándole a él y a sus amigos que en todo ese mientras tanto, él sigue gobernando y él sigue siendo rey. En el capítulo 2, que está relacionado con este 7, el rey tiene un sueño. Es un sueño terrible y él se levanta muy conmocionado, llama a todos sus magos y hechiceros y les dice: necesito que me digan el significado de mi sueño. Le dicen los hechiceros: claro, rey, cuéntenos cuál es ese sueño, y nosotros le decimos el significado. Pero para el rey era tan importante saberlo que él les dice: no, si yo les cuento cuál fue mi sueño, ustedes me van a inventar y me van a hablar paja. Cuéntenme qué soñé y además el significado de eso, y así voy a saber que el significado es de verdad. Y si no lo hacen, los mato. De pura vida, ¿verdad? Ya saben por qué era medio bestia, ¿verdad? El jefe. Y entonces, ningún mago puede hacerlo, y lo que le responden habla muchísimo. Porque dice que estos magos le dijeron: nadie puede revelarlo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Los magos se sentían abandonados por los dioses. A veces la fe de algunos cristianos se parece más a la fe de esos magos que a la fe de Daniel. Se podría saber, pero solo Dios. Pero Dios no está aquí. Dios no está en esta casa, Dios no está en este trabajo. Dios no está en mi vida, Dios no está presente en mi camino. Dios no está presente en mi día a día, Dios no está presente en las cosas de mi vida. Dios me ha olvidado, Dios me ha abandonado. Esa era la fe con la que vivían esos magos. Los dioses no están aquí. Pero cuando termina ese capítulo, porque Daniel escuchó esto y se fue con sus amigos y se fueron a orar y dijeron: pongámonos de acuerdo, vamos a orar porque Dios lo sabe todo, Dios nos va a revelar esto, y esto le va a hablar al rey acerca de quién es nuestro Dios. Y se van a orar y Dios les habla, le revela, y Daniel le cuenta toda esa estatua y lo que significaba y lo que iba a venir y lo que iba a pasar. Y termina esa historia con Daniel adorando a Dios. Daniel diciendo: Señor, te adoro, te exalto porque me han mostrado el sueño del rey. Te doy gracias, me han mostrado el sueño del rey. ¿Sabe? Jesús no se va a aparecer en su vida hasta el final de los tiempos, hasta un momento en el que venga con las nubes y que nos encontremos de nuevo con Él. Dios se hace presente hoy en día, cada día, un milagro en nuestras vidas. Dios está presente en este mismo instante en nuestras vidas para hacer grandes milagros. Y Daniel aprendió que en el mientras tanto, que tal vez no llega el gran milagro que estoy esperando, pero eso no significa que en el mientras tanto Dios no haga grandes milagros también. Tal vez no es el que yo estaba esperando, tal vez no es por el que yo estaba orando específicamente, pero aquí Dios muestra su fidelidad día a día, proveyendo, sanando, haciendo cosas que solo Él puede hacer, porque Dios está presente ahí en el mientras tanto también. Dios no nos olvida solo porque estamos en el mientras tanto. Pero empieza esta visión a mostrar cómo va viniendo una bestia tras otra, una bestia tras otra. Y esa última bestia llena de cuernos, o sea, parece un cuerno todo necio, chiquitillo, pero bocón. Y empieza a hablar paja ese cuerno. Y empieza a decir insolencias en contra de Dios, y en contra de los hijos de Dios, y en contra del pueblo de Dios. Empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar paja, a hablar mentiras y calumnias. Empieza a hablar en contra de todas las cosas de Dios, ese pequeñillo cuerno bocón. Y se aparece en ese momento la segunda gran figura, un anciano de días. Esta entrada del anciano de días es buenísima. Porque el momento en el que más paja está hablando el cuernillo ese, cuando toda la atención de Daniel estaba puesta en ese cuerno y las palabras de ese cuerno, de repente su mirada cambia y empieza a ver unos tronos puestos y el anciano de días que se sienta en ellos. Porque cuando más paja habla el diablo, a Dios le encanta interrumpirlo siempre. A Dios le encanta interrumpir al enemigo.
Y yo no sé si usted ha estado en un tiempo en el cual ha estado rodeado de esa pura paja del enemigo sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre los propósitos de Dios en ti. Si has estado escuchando ese pequeño cuerno hablando paja y levantándose y diciendo insolencias y hablando cosas, lastimando tu fe, trayéndose abajo tu relación con Dios, que se calle en el nombre de Jesús. Porque hay un trono firme que está en los cielos y ahí es donde está puesta nuestra atención y nuestra mirada. La imagen de un anciano de días, de pelo canoso, con sus ropas blancas. Suena como cuando uno habla con alguien. Usted ha visto que hay momentos donde uno habla con una persona con más experiencia que uno en algún área, y tal vez uno está asustado por algo que está pasando y dice, mira, está pasando esto, está viniendo aquí, está viniendo allá, pero uno logra conversar con alguien que tiene más experiencia que uno y le dice algo así como papito, yo ya pasé por donde asustan, ¿verdad? O le dice, no, yo no nací ayer. ¿Qué es lo que le está diciendo a alguien cuando le dice yo no nací ayer? Lo que está diciendo es, o sea, ya tengo experiencia, ya sé lo que está pasando, no se preocupe. Si le dicen ya pasé por donde asusta, es como esa persona con mayor experiencia, ¿verdad? Que dice, ay, yo he visto bestias peores, se ha levantado y han caído bestias. Y ese es Dios trayendo esa certeza de que Él tiene esa experiencia, esa sabiduría, eso que solo puede dar el tiempo, ¿verdad? La madurez. Ese anciano de días es el que está sentado en el trono. Nuestra vida puede estar segura y puede estar tranquila. Y lo que empieza a narrar con esta visión, de nuevo, se los repito, es una idea que trato de repetirles varias veces. Lo que nos está diciendo no es que todo lo que pasa en la historia es voluntad de Dios, porque no todo es voluntad de Dios, porque a veces nosotros hacemos cosas que van totalmente en contra de la voluntad de Dios. Nosotros podemos decidir ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, lo que nos está contando no es que hay un determinismo, ¿verdad? De que cada pequeño paso de la humanidad, ya Dios dijo que era así y punto. Lo que nos está mostrando es que a pesar aún de las decisiones de otras voluntades, de las decisiones de otras personas, Dios igual sigue manteniendo y trabajando para sus propósitos, y eso no cambia, ni sus propósitos ni sus promesas para nuestras vidas. El hecho de que haya personas a tu alrededor haciendo cosas, torciendo cosas, moviendo el camino, no significa que tu vida está en las manos de las decisiones de ellos. Tu vida está en las manos de las decisiones de Dios y en cada promesa que Él ha dicho y que Él ha hablado. Y por eso es tan interesante cuando vemos lo que hicieron las bestias. Porque cuando nos ponemos a ver qué hicieron esas bestias, nos damos cuenta que nadie sabe para quién trabaja. Porque se levanta una bestia feroz, ¿verdad? Como ese león alado, sale de las aguas Babilonia. ¿Y sabe qué hizo Babilonia? Una de las cosas que hizo, por supuesto, trajo una gran destrucción, los llevó al exilio. Fue terrible, pero una de las cosas que hizo fue que tuvo un profundo impacto en cómo nosotros conocemos la Biblia hoy en día. Y empezó a unificar, ¿verdad? Y a traer todos esos reinos, ¿verdad? Como bajo una misma cobija. Pero cae esa bestia y se levanta otra bestia, el imperio medo-persa. ¿Y sabe una de las cosas que hizo el imperio medo-persa? Una de las cosas que hizo es que ellos pagaron para que se reconstruyera el templo de Dios y Jerusalén. La bestia pagó para que se reconstruyera la adoración a Dios. Salió del bolsillo de la bestia el que se restaurara la adoración a Dios en la tierra prometida. Pero cae esa bestia y se levanta una nueva bestia, ¿verdad? Empieza Alejandro Magno a conquistar por todo lado y a traer el imperio griego. Y entonces se levanta ese imperio con todos los que siguieron en esa línea. Y una de las cosas que hicieron fue que trajeron el idioma griego para todo el mundo conocido, para todo eso que ellos habían conquistado, una conquista gigante. Empieza a ser educada la gente en el idioma griego.
De manera que si alguien tuviera un mensaje que valía muchísimo la pena hablar o predicar, ese mensaje podía llegar hasta los confines de la tierra porque había un solo idioma. Y después de eso, esa bestia cae y se levanta otra bestia llena de cuernos, terrible, horrible, el Imperio Romano. Ese Imperio Romano hace muchas cosas terribles, pero una de las cosas que hizo es que empezó a construir carreteras, caminos. Una de las cosas que hizo fue que impuso la paz romana, que lo que hacía era que los mercaderes pudieran ir de un lugar a otro con mayor seguridad. Entonces podía haber más comercio entre los diferentes pueblos, y todos los pueblos estaban conectados por todas estas vías. Algo así como para que cuando se levantara ese Mesías, ese Jesús, y fuera predicado el mensaje del Evangelio, ya todo estaba listo, todo estaba en su lugar para que la iglesia pudiera correr hasta los confines de la tierra predicando el mensaje de Cristo Jesús. El cristianismo es lo que conocemos, lo que vemos hoy en día. Tuvo el impacto y viajó de la forma en la que viajó y alcanzó a todas las personas que alcanzó por lo que hicieron esas bestias. ¿Sabe qué? Dios no le tiene miedo a las bestias, porque aún hasta la bestia más bestia, Dios la termina usando para sus propósitos. Dios está sentado en el trono, Él es soberano. Y aunque se vean feroces las bestias que se quieren levantar en contra de tu vida, Dios cumple sus propósitos. Y Dios es experto en vencer al enemigo en su propio juego. Sigue sentado en el trono. Y ese anciano de días se sienta en ese trono. Una de las cosas más vacilonas, la verdad, fue que Dios se sienta en ese trono y tiene ruedas. O sea, qué detalle más random, honestamente, ¿verdad? Es como que uno está tratando de leer la Biblia con seriedad, ¿verdad? Y de repente le dicen, y Dios le puso ruedas a su trono, ¿verdad? Dios ahí pimpeándolo, ¿verdad? Dios acomodando el trono, ¿verdad? Es un trono, tiene ruedas. A veces nos sentimos tan lejos de Dios, pero no nos acordamos que esas ruedas son de fuego, ¿verdad? O sea, Dios viaja en Harley, ¿verdad? O sea, se siente tan lejos de Dios, pero Dios dice, no papá, yo llego, no se preocupe. Pero Dios, hay mucha presa, llego en moto, papi, tranquilo. ¿Por qué era importante que el trono tuviera ruedas? Qué detalle más raro. Porque el pueblo ya no estaba en la tierra prometida. Había sido arrancado de la tierra prometida y llevado al extranjero, a Babilonia. Se suponía que el trono de Dios estaba ahí en el lugar santísimo. Se suponía que el trono de Dios estaba en ese lugar santísimo donde estaba ahí en el templo de Dios, en la tierra prometida. Así que para ellos el ser arrancados de esa tierra era como ahora estamos en la tierra de dioses extraños. Y Dios dice, no, yo soy Dios donde quiera que sea. Mi autoridad completa está en todo lugar. Mi autoridad completa llega hasta los confines de la tierra. No sé si usted se ha sentido muy lejos de Dios. Si usted se ha sentido que las corrientes del caos lo han arrastrado tan lejos de Dios que tu corazón está allá por la gran distancia, que no se puede acercar, que ya nadie te ve ni te escucha. Ahí llega el trono de Dios trayendo sanidad, bendición, restauración, nuevas oportunidades, cuidando por sus hijos, cuidando de su pueblo. Dios llega donde quiera que hay uno de sus hijos necesitándolo. Así que tranquilo, Dios llega en moto. Y dice que se sienta en ese trono y abre los libros y empieza el juicio. Cuando se habla del juicio de Dios, hay mucha gente que le aterroriza ese concepto. Y obviamente no es algo para estar jugando con ello, pero porque es algo serio, ¿verdad? Con lo que se habla cuando se dice el juicio de Dios. Pero la Biblia nos enseña que el juicio de Dios no es algo que nosotros, los hijos de Dios, le tenemos miedo, sino es algo que nosotros esperamos. Nosotros, primero que nada, tenemos la confianza de que hemos sido lavados con la sangre de Jesús.
Sabemos que cuando esos libros se abran por la justicia de Cristo, nosotros seremos hallados de verdad con esa limpieza, inocencia delante del Señor por lo que hizo Cristo Jesús. Pero no solo eso, sino porque toda injusticia que las bestias han querido hacer en nuestra historia, en nuestra vida, sobre toda esa injusticia, Dios hará justicia. El problema es que hay muchas personas les han enseñado a ver a Dios como cuando la mamá le dice a los chiquillos: espérese a que venga su papá para que lo castiguen. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces los chicos aprenden que a papi hay que tenerle miedo cuando llega a la casa, porque si llega a la casa es para castigar. Y hay gente que ve a Dios así: espérese que llegue Dios para que vea. Ay, no, que no se aparezca Dios, que no venga nada. Que es diferente a cuando uno, no sé, estaba enfermo y se sentía mal y llegaba el tate y lo chineaba, o estabas haciendo un trabajo, un examen o algo así y no entendías nada de ese trabajo que tenías que entregar y llega tu papá a la casa y te explica, o estabas esperándolo porque no sé, porque traía comida, porque iba a pasar ahí por algo, era por chino, no sé, pero iba a traer algo rico a la casa, ¿verdad? ¿Y usted qué decía? Entonces: llegó papi, llegó papi, llegó papi. Esa es la actitud que la Biblia nos enseña que tenemos que tener los hijos de Dios. Ven, Padre, ven, que venga tu justicia, que venga tu reino, Señor. Que esas bestias no saben lo que le están esperando, porque cuando llegue papi, a ellos les va a ir feo. Esas bestias sí van a ver lo que es que les vaya feo. Pero nosotros esperamos de Dios su justicia. Llegó papá. Uf, qué regalo. Qué regalo. Qué regalo. Y se aparece una tercera gran figura. En medio de toda esta gran visión, uno como hijo de hombre se hace presente. Y de repente el ambiente cambia y de repente la atmósfera es distinta, porque era lo que toda la historia estaba esperando que sucediera. El momento más importante de la historia era la llegada de ese como un hijo de hombre. Las bestias se levantaron y cayeron, se levantaron y cayeron, se levantaron y cayeron, pelearon en contra de Dios y su reino, pero al fin y al cabo se hace presente ese como hijo de hombre en la historia. A Jesús le encantaba usar ese título para sí mismo. Es muy vacilón porque nadie en los evangelios le dice así a Jesús. Nadie le dice a Jesús: tú, hijo de hombre. Le decían Mesías, le decían hijo de David o profeta, pero nadie le dice hijo de hombre. Solo Jesús se dice a sí mismo usando ese título, se refiere a sí mismo usando ese título, el hijo de hombre. Y uno de los teólogos más escépticos que me he estado estudiando sobre este libro de Daniel, una de las cosas que se pone a dar vueltas y se complica demasiado es este hombre, es porque dice: es que la figura del hijo del hombre es súper enigmática en Daniel. A ratos pareciera que es parte del consejo divino, que es una figura divina, una figura celestial, pero a ratos pareciera que es simplemente un hombre como alguien de la línea de David, que es levantado, que es exaltado. Entonces no se sabe decir a qué se refiere cuando se está hablando de un hijo de hombre. Y yo digo: ¿para qué se complica? Se llama Jesús. Dios se hizo hombre, vino ese hijo de David y fue levantado, se ha sentado en un trono y su reino no tendrá fin jamás. Y ese como hijo de hombre es el que la Biblia nos estaba anunciando desde el inicio. Ese Jesús que necesita nuestra vida. Por eso es que nosotros leemos la parte apocalíptica de la Biblia también, porque nos enseña varias cosas. A pesar de que tiene cosas que cualquiera diría que son como fantasiosas, nos enseña a vivir con realismo. Porque nosotros sabemos que el regreso a casa no va a ser fácil. Por algo Jesús nos dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo.
Porque nosotros sabemos cuando leemos esto, y Dios no nos lo esconde. Dios dice, se levantarán grandes bestias en la historia. Habrán grandes momentos de caos en la historia. Nosotros sabemos que el regreso a casa no va a ser fácil. Nosotros vivimos con ese realismo, entendiendo, sí, la vida no es que va a ser todo color de rosa, no es que va a ser todo regalado, no es que todo nos va a salir exactamente como quisiéramos. Van a haber reveses, van a haber problemas, van a haber momentos, van a aparecer grandes monstruos a los que nos tenemos que enfrentar. Pero también vivimos con esa esperanza y esa confianza de que nuestra vida está segura, porque el trono en los cielos está firme y la roca eterna que es Cristo Jesús, ese Hijo de hombre que viene y derriba toda bestia, todo enemigo que quiera levantarse, en Él está segura nuestra vida. Y se aparece ese Hijo de hombre y dice, toda autoridad le fue entregada a Él. Todos se postraron y le adoraron. Y Jesús toma esa frase. Yo creo que uno de los libros favoritos de Jesús era Daniel, la verdad. Jesús toma esa frase en Mateo capítulo 28, después de haber resucitado. Es interesante, ¿verdad? Porque esa bestia, esa última bestia con esos cuernos, y parecía moler, destruir cosas a su paso, de hierro. Y esa bestia pensó que se había tragado al Hijo de Dios, que lo había molido en sus fauces, pero no se dio cuenta que Él iba a resucitar. Y una vez que resucitó, se para con sus discípulos y les dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y termina diciendo, y estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Con toda autoridad, todos los días, hasta el fin del mundo. Podemos estar confiados, tranquilos. Podrán levantarse bestias, podrán venir caos, podrán venir cosas inesperadas. Pero Jesús está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si nuestra eternidad está segura, ¿cómo no va a estar seguro nuestro presente también?